Me entregó un sobre cuidadosamente envuelto y dijo: «Feliz cumpleaños, querida. Esto es lo que mi hijo realmente quiere». Lo abrí de inmediato, esperando una tarjeta, pero dentro había papeles de divorcio. Mi esposo miraba al suelo mientras la habitación contenía la respiración. Me llamo Clara y tengo 31 años. Trabajo como enfermera, un tipo de empleo que significa largas horas, comidas perdidas y llegar a casa agotada. Aún así, amo lo que hago. Cuidar a los demás siempre me ha resultado natural, incluso cuando me dejaba poca energía para mí misma. Me casé joven, creyendo que había construido algo estable con mi esposo. Pensaba que éramos un equipo, que todos los sacrificios que hice, turnos nocturnos, presupuestos cuidadosos, renunciar a pequeños lujos, valían la pena porque estábamos construyendo una vida juntos. Pero desde el principio su madre estaba allí, siempre allí. Tenía opiniones sobre nuestros muebles, nuestros ahorros, incluso sobre la forma en que yo cocinaba la cena. Si hablaba se convertía en una pelea. Así que aprendí a morderme la lengua. Me decía a mí misma que mantener la paz era mejor que tener batallas constantes. Incluso cuando sentía que me estaba desvaneciendo en mi propio matrimonio. No era rica ni glamurosa, pero tenía compasión, independencia y la fuerza para seguir adelante. Creía que eso sería suficiente para mantener todo unido. Creía que la lealtad y el esfuerzo significaban algo. Resultó que estaba equivocada. ¿Tu familia alguna vez te ha tratado así? Comparte tu historia abajo. Mi cumpleaños número 31 se suponía que debía sentirse como una pequeña victoria después de un año difícil de turnos sin parar en el hospital. Mis suegros habían insistido en organizar la celebración en su casa, y yo acepté, diciéndome que sería una oportunidad para sentir calor familiar. La mesa del comedor estaba abarrotada de parientes, el aire lleno de risas educadas y el tintinear de copas. Por un momento, me permití creer que era una cena de cumpleaños normal. Entonces mi suegra se levantó, su sonrisa afilada mientras extendía un sobre cuidadosamente envuelto. «Esto es algo que cambiará la vida», anunció en voz alta, asegurándose de que todos los ojos estuvieran en mí. Rasgué el papel, esperando tal vez un vale de viaje o alguna sorpresa. En cambio, mi corazón se detuvo. Dentro había papeles de divorcio ya llenos con mi nombre en la parte superior. Un murmullo de asombro recorrió la mesa. Algunos invitados rieron nerviosamente, pensando que era una broma cruel, pero la mueca en su rostro me dijo que no lo era. Se inclinó más cerca, su voz goteando satisfacción. «No te preocupes, me lo agradecerás más tarde por liberarte». Miré a mi esposo, esperando que dijera algo o lo que fuera para detenerla. Pero se quedó congelado mirando su plato, negándose a encontrarse con mis ojos. Los susurros se extendieron alrededor de la mesa, murmullos de «¿viste eso? Y no puede estar hablando en serio», llenando la habitación. Mis manos temblaban mientras sostenía los papeles. Noté algo aún más perturbador, detalles sobre mí que jamás había compartido. Registros de empleo, números de cuentas bancarias, mi bloque de firma ya impreso en su lugar. Me golpeó como un puñetazo en el pecho. Mi suegra no solo me había humillado. Se había entrometido en mis registros personales, husmeando en rincones de mi vida a los que no tenía derecho. La habitación se desdibujó con calor y vergüenza. Lo que debía haber sido mi cumpleaños se había convertido en un desmoronamiento público, y me di cuenta de que no solo estaba enfrentando una traición. Estaba enfrentando una invasión que ni siquiera había visto venir. Esa misma noche, después de la humillación de la cena de cumpleaños, nos sentamos otra vez para lo que se suponía era una comida familiar. Mi estómago ya estaba hecho un nudo, pero me obligué a tomar asiento. Cuando sirvieron la comida, mi suegra colocó platos frente a todos, excepto a mí. Cuando pregunté en voz baja si se habían olvidado de mí, agitó la mano como si yo fuera una niña. «Esto es solo para la familia ahora», dijo con un tono frío. «Final». Mis mejillas ardieron mientras los demás se removían incómodos. Nadie dijo nada. Me senté en silencio, mirando el espacio vacío frente a mí mientras ellos comían.
Al día siguiente, en una reunión con primos, mi esposo añadió su propio golpe. Se recostó en su silla riendo y dijo: «Supongo que Clara no durará mucho más aquí». Sus primos rieron con él. Mis labios se apretaron en una delgada sonrisa, mi garganta cerrada. Quería gritar, pero lo reprimí. Me negué a darles la satisfacción de verme quebrar. No terminó allí. Mi suegra me arrinconó más tarde en el pasillo con los papeles en la mano. «Ya gastamos dinero en el abogado», dijo suavemente. «Es lo mínimo que puedes hacer. Firma rápido y hazlo más fácil para todos nosotros». Tomé los papeles sin responder, pero por dentro algo se endureció. Si pensaban que firmaría sin luchar, no me conocían en absoluto. Esa noche, saqué mi teléfono y comencé a tomar fotos de todo: documentos, sus mensajes de texto, incluso recibos de cuentas que yo había cubierto. Saqué viejos registros de los ahorros que había contribuido a nuestro hogar, las largas noches que trabajé mientras mi esposo fracasaba, las vacaciones que tomamos y que yo había pagado en silencio. Lloré, sí. El peso de la traición presionaba con fuerza en mi pecho, pero también volví a lo que mejor sabía hacer: mi trabajo. Me puse el uniforme al día siguiente y regresé al hospital, donde los pacientes dependían de mí, donde mis esfuerzos tenían valor. Cada turno me recordaba que no era débil. Estaba agotada pero no rota. De hecho, estaba construyendo un arsenal silencioso, pieza por pieza, un registro a la vez. Ellos pensaban que me habían aplastado. Lo que no entendieron fue que solo habían despertado un lado de mí que había mantenido enterrado por demasiado tiempo. Tarde en la noche, cuando la casa estaba en silencio y el peso del día finalmente caía sobre mí, saqué una carpeta y comencé a organizar. Todas las cuentas bancarias a mi nombre, prueba de mis ingresos constantes, mes tras mes, el título de mi coche totalmente pagado, descansando con orgullo en mi cajón. No eran lujos. Eran el resultado de años de dobles turnos, vacaciones omitidas y sacrificios que había hecho sin queja. En mi teléfono pasé por viejos mensajes, capturando capturas de pantalla. Las palabras de mi esposo me devolvían la mirada: ¿puedes cubrir la renta este mes? Te pagaré cuando pueda. Siempre sabes cómo mantenernos a flote. Línea tras línea de admisiones, cada una prueba de que no había sido la carga que ellos insinuaban. Guardé los archivos en una carpeta segura, escondida, donde nadie pudiera tergiversarlos ni reclamarlos como propios. Lo que no sabían era que la vida que intentaban borrar se había construido sobre mi espalda, y tenía los registros para demostrarlo. La punzada de la traición aún estaba fresca, pero debajo crecía algo más agudo, más firme: determinación. Me habían humillado una vez frente a todos. Eso nunca volvería a suceder. Esta vez, cuando saliera a la luz, sería en mis propios términos. Una noche, después de un turno brutal, me senté en la sala de descanso con una de mis compañeras más cercanas, una trabajadora social llamada Denise. Ella notó las sombras bajo mis ojos, la forma en que miraba al suelo en lugar de mi comida. Le conté todo: el cumpleaños, los papeles, los insultos que siguieron. Denise no se inmutó. En cambio, se inclinó hacia adelante y dijo: «Necesitas a alguien de tu lado que entienda la ley. Conozco a un abogado de divorcios. Déjame conectarte». La semana siguiente, me senté frente al abogado con mi carpeta de documentos. Pasó cada página: mis estados de cuenta bancarios, el título del coche, las capturas de pantalla de los mensajes de mi esposo. Cuando finalmente levantó la vista, su voz fue calmada pero firme. «Tu suegra no tiene base legal aquí. Ella no puede tocar tus ahorros ni tus bienes. Has sido tú quien ha sostenido este matrimonio, no al revés». Sentí alivio, pero se mezclaba con ira. Todas esas noches que dejé que me llamaran débil. Todos esos momentos que me quedé callada para evitar conflictos. No tenían poder más allá del que yo les había dado. Mientras tanto, en casa mi suegra se hacía más ruidosa. Alardeaba con los parientes por teléfono. «Claire se haré para la próxima semana. Mi hijo merece algo mejor». La escuché reírse con un vecino, sus palabras cortándome por dentro.
Clara es débil. No nos enfrentará. Nunca lo ha hecho. Ese fue mi punto de quiebre. Me di cuenta de que mi silencio no me había protegido. Solo los había vuelto más atrevidos. Creían que seguiría encogiéndome, tragándome cada insulto. No sabían que yo ya estaba planeando mi próximo movimiento. Y esta vez no pensaba retroceder. Esa noche la sala de estar se sentía pesada, el aire afilado con tensión. Mi suegra estaba sentada en el borde del sofá como una reina en su trono. Mi esposo se encorvaba a su lado. Un par de sus parientes se quedaban en los sillones, fingiendo beber té mientras claramente esperaban que comenzara el espectáculo. Entré con una carpeta apretada en mi mano. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz salió firme. Coloqué la carpeta sobre la mesa de centro y la empujé hacia ellos. «Querías que me fuera», dije, fijando la mirada en mi suegra. «Pero estos registros prueban que la casa, las cuentas, los ahorros, son míos». Ella soltó una carcajada. «Estás fanfarroneando. No tendrías el valor de luchar contra nosotros». Abrí la carpeta, sacando estados de cuenta bancarios, títulos de coche y una carta de mi abogado. «No», dije con calma. «El abogado ya lo confirmó. No puedes borrarme». Mi esposo sonrió con falsa seguridad, recostándose. «¿Y qué? ¿Crees que agitar unos papeles te hace fuerte? No eres nada sin mí». Saqué mi teléfono, tocando la pantalla hasta que sus propias palabras llenaron la sala. Mensajes de texto donde me había rogado que pagara la renta. Capturas donde admitía: «No puedo hacer esto sin ti. Siempre nos sostienes». Su rostro perdió el color. Los parientes se removieron incómodos, sus sonrisas anteriores desaparecieron. Los labios de mi suegra se tensaron, sus ojos recorriendo los documentos como si pudiera convertirlos en mentiras con solo mirarlos. «Tú la manipulaste», espetó, aferrándose a excusas. Nebu con la cabeza. «Yo cargué con este matrimonio mientras tú intentabas destrozarlo. Cada factura, cada deuda, cada sacrificio mantuve a flote a esta familia, y tú me ridiculizaste por ello». El silencio cayó. Por primera vez, ninguno de los dos tenía nada que devolverme. La arrogancia que había alimentado su crueldad se derrumbó ante la fría e innegable prueba. Recogí los papeles con calma, deslizándolos de nuevo en la carpeta. «Pensaste que seguiría débil», dije en voz baja. «Pero ya terminé de jugar ese papel». Sus insultos, antes tan fuertes, ahora colgaban muertos en el aire. Lo único que quedaba era el peso de su vergüenza y el conocimiento de que me habían subestimado una vez demasiado. Una semana después, entré en el juzgado y presenté la demanda de divorcio en mis propios términos. Nadie me empujó. Nadie me entregó papeles en humillación. Esta vez fue mi decisión. Mis bienes estaban asegurados, mis ahorros intactos, mi futuro completamente mío. Mi esposo y su madre, antes tan engreídos y seguros de su poder, quedaron tambaleando. Los parientes que los habían visto reírse de mí ahora vieron la verdad expuesta. Susurros que habían sido burlas ahora se transformaron en preguntas sobre cómo un hombre podía dejar que su esposa cargara con todo, solo para traicionarla. Ya no me importaban sus explicaciones. No eran mi carga. Por una vez su silencio no me dolió. Me liberó. Volví a enfocarme en mí misma. Los largos turnos en el hospital aún me agotaban, pero también me recordaban mi fuerza, mi independencia y el valor del trabajo que hacía cada día. Reconstruí amistades que había descuidado, apoyándome en personas que ofrecían verdadero respaldo en lugar de crítica constante. Las cicatrices estaban allí, pero ya no me definían. Me alejé con dignidad, con la prueba de que era más fuerte de lo que ellos habían creído, y con la certeza silenciosa de que nunca dejaría que nadie escribiera mi historia por mí otra vez. ¿Desde dónde estás mirando? Escríbelo abajo. Siempre lo reviso. Este espacio no es solo sobre mi historia. Es sobre la de todos nosotros. Si alguna vez enfrentaste traición, silencio o te sentiste subestimado, tu experiencia importa aquí.
Compártela en los comentarios y conéctate con otros que hayan recorrido caminos similares. Cada voz suma fuerza a esta comunidad, recordándonos que la sanación es posible y que nunca estamos tan solos como pensamos. Tu historia podría ser la que ayude a alguien más a encontrar el valor de mantenerse en pie.